Reciban un cordial saludo de parte del Frente Obrero y la Escuela Joaquín Portillo Valle. Hoy, pues, nuevamente aquí con nuestra compañera Elsie Fajardo. Buen día. Y el compañero Santiago Savillón. Se les saluda. Y quien les habla, pues, Selvin Paz. Mientras exista Estado, existirá lucha de clases. Por lo tanto, obreros y campesinos deben unificarse para conquistar el poder político. Tenemos el tema, pues, en una segunda parte, que es sobre el Partido Comunista de Honduras, ¿verdad? Anteriormente hablábamos de uno de los pioneros del Partido Comunista en Honduras, y se puede decir también en Centroamérica, como fue Juan Pablo Wanguray. Juan Pablo Wanguray, ¿verdad? Él fue hijo de madre hondureña y de padre inglés. Él tuvo formación militar, ¿verdad? Y también, pues, fue uno de los combatientes en la Primera Guerra Mundial. Y allí, pues, él recibió mucha formación, incluso orientada a la clase obrera, ¿verdad? Porque en Europa en ese tiempo estaba esa ola, ¿verdad? La nueva ola sobre los derechos que perseguían los obreros. Entonces se vino a Honduras y fue comisionado por la Cominter, ¿verdad? Para Centroamérica, para la creación del Partido Comunista a nivel centroamericano. Es así, ¿verdad, compañera Elsie y compañero Santiago? Luego, pues, él cayó preso en el castillo de Omoa, San Fernando de Omoa, y de allí se fugó y se fue para El Salvador. Una vez establecido en El Salvador, pues creó el Partido Comunista de El Salvador. Luego, poco tiempo después, pasó a Guatemala. En Guatemala, pues, allí fue fusilado, ¿verdad? Por la dictadura de Ubico, ¿verdad? En Guatemala. En Guatemala, sí. Bien, entonces vamos a mencionar otro de los pioneros del Partido Comunista, organizadores del Partido Comunista, como fue Manuel Calix Herrera, compañero Savillón. Sí, Manuel Calix Herrera fue un joven talentoso, ¿verdad? Inteligente. Nació en Juticalpa, Olancho, en 1906, ¿verdad? Con la inversión, con la bulla de las bananeras, entonces él se traslada de Juticalpa a la costa norte a trabajar en las bananeras, ¿no? Las compañías bananeras, y entonces se logra enrolar, allí trabaja y observa él la injusticia que se cometen contra los obreros y los mismos campesinos. Habían campesinos independientes que las bananeras le quitaban las tierras que eran limítrofes con ellos, ¿verdad? Los expulsaban y eso le indignó, ¿verdad? A Manuel Calix Herrera, ver la injusticia que se cometían, ¿verdad? La forma, los tratos que hacían, ¿verdad? La contratación se puede decir que en aquellos tiempos no les decía sicarios, pero eran terroristas, ¿verdad? Para que callaban las voces de muchos obreros que alzaban y reclamaban sus derechos. Sí. Y es así como Manuel Calix Herrera, ¿verdad? Va creando una conciencia, lo que va observando, además, o sea, sobre la formación que va teniendo, y eso a él le entra un odio, ¿verdad? Al ver cómo saqueaban los recursos naturales, y eso lo hizo a él, ¿verdad? Ser un antiimperialista, ¿no? Y siempre defendía los recursos naturales del país cuando miraban de que eran saqueados. Y la otra cosa que le molestaba y le indignaba a Manuel Calix Herrera
era la forma en que mangoneaban a los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, en ese caso se puede decir de que las compañías bananeras son las que gobernaban el país, ¿verdad? Correcto. Y eso le indignaba a Manuel Calix Herrera, ¿verdad? Además, Manuel Calix Herrera tenía la percepción que el Partido Nacional y el Partido Liberal habían pasado a la historia, ya no en su ciclo de vida ya no tenían moral como para poder seguir gobernando el país, y es así como él, ¿verdad? En una hazaña, se puede decir, ¿verdad? Después que ha fundado el Partido Comunista y todo eso, y lo funda casi cuando tenía 17 años, ¿no? Es un joven talentoso. Entonces, es nombrado candidato a la presidencia por el Partido Comunista en el año de 1932. Creo que es una de las hazañas más sobresalientes que tuvo el Partido Comunista, enfrentándose a Tiburcio Carías Andino, ¿verdad? Y el Partido Liberal, no me acuerdo quién era el candidato a la presidencia. La cosa es que él entra a la palestra política en las elecciones generales y es derrotado por Tiburcio Carías Andino, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa lucha se llevó a cabo, ¿verdad?, en el país, y la incidencia, o sea, una de las cosas que se le pueden decir que Manuel Calix Herrera marcó o dejó como raíz es la incidencia en el movimiento obrero, ¿verdad? Porque esa incidencia de él fue para formar conciencia en los obreros, en los campesinos, ¿verdad?, sobre defender sus derechos y defender el país ante a cualquier invasión extranjera. Es uno de los grandes legados que él tuvo, y se puede decir de que él se traslada a Juticalpa en el año de 1936, ya enfermo, tuvo 5 años preso, perdón, 5 veces preso, ¿verdad? Y eso le ocasionó, o sea, enfermedades, y cuando la última vez que él sale preso, se traslada a Juticalpa, ya llevaba él tuberculosis, ¿verdad? Y muere en Juticalpa en el año de 1939. Sí. Bueno, estos grandes líderes murieron, ¿verdad? Pero quedan vivos en nuestras memorias, ¿verdad? En su pleno apogeo del Partido Comunista en Honduras, ¿verdad? Llega al poder Tiburcio Carías Andino en el año 1936 y se aferra al poder durante 16 años, más o menos. ¿Qué pasó con el Partido Comunista durante el cariato, compañera Elsa? Bien, cuando Tiburcio Carías Andino toma posesión el 1 de febrero de 1936, esto fue tras derrotar en las elecciones a Manuel Calix Herrera, que representaba al Partido Comunista de Honduras. Carías se consolida en el poder cuando modificó la Constitución de la República. Con este acto declaró ilegal al Partido Comunista de Honduras, y con esta medida elimina por completo la oposición a través de una fuerte represión militar. Durante el cariato se funda el Partido Democrático Revolucionario Hondureño, o el PDRH, como le conocemos. PDRH, sí. Entre estos fundadores están Dionisio Ramos Bejarano, Ramón Amaya Amador, que ya lo conocemos, un excelente escritor, Rigoberto Padilla Roche, entre otros, y le hacen frente a la dictadura con el periódico semanal Vanguardia Revolucionaria. Carías, para detener la oposición del PDRH, decretó la famosa Ley Fernanda. Ajá. Cabe señalar que esa famosa Ley Fernanda fue en razón de haber sido propuesta por el periodista y diputado Fernando Cepeda Durón, ¿verdad? Así es. Por eso es la denominada
ley Fernanda. Y consistía en prohibir al Partido Comunista Correcto. ser legal, ¿no? Así La es. ilegalidad. Sí, como entra la ilegalidad del Partido Comunista, ¿verdad? Entonces, Carías entrega también, por esas épocas, entrega el poder. Entonces, surge, ¿verdad? La fundación del Partido Comunista, nuevamente, un resurgimiento. ¿Cuándo y quiénes hacen resurgir al Partido Comunista, compañero? Bien, esto sucede en abril de 1954, cuando se desligan del Partido Revolucionario Democrático Dionisio Ramos Bejarano, Rigoberto Padilla Roche, Mario Sosa Navarro, Ramón Amaya Amador, Ventura Ramos y Elena Leiva. Y estos fundaron lo que es el Partido Comunista de Honduras en la clandestinidad, porque como ya sabemos quedó completamente prohibido, ¿verdad? Y en 1965 el partido se divide en dos, el PCH y el PCM-LH, o Partido Comunista Marxista-Leninista de Honduras. Okay. Por razones de tiempo, hablemos así, ¿verdad? De una manera rápida de un famoso revolucionario hondureño, compañero Santiago Savillón, se trata del doctor José María Reyes Mata, un hombre que luchó por Centroamérica y América Latina. Sí, es bueno rescatar, o sea, casi la gente no ha escuchado mucho sobre la historia de José María, las hazañas de José María Reyes Mata, un médico graduado en Cuba, ¿verdad? Y es bueno, o sea, que lo sepan y que rescatemos esto, ¿no? José María Mata Reyes nació en una campiña, ¿verdad? Campiña viene de campo, que era de la compañía bananera, ¿verdad? Nada más que ahí no era bananera, sino que era de teca. Una comunidad llamada La Química, ¿verdad? Del municipio de San Francisco de Yojoa. Se graduó de maestro en la Normal de Varones de Comayagua y también se graduó de médico en Cuba, ¿verdad? Fue fundador del movimiento Francisco Morazán, ¿verdad? Colaboró con la FARC de Guatemala y participó en acciones guerrilleras en El Salvador, ¿verdad? A finales de 1980. El doctor José María Mata, ¿verdad? Desaparece de Centroamérica, ya no se le ve, pero aparece en el altiplano de Bolivia, ¿verdad? Formando parte de la columna guerrillera del Che Guevara, ¿verdad? Fue el único centroamericano, ¿verdad?, que conformó esa columna guerrillera. Estando en Bolivia, pues ahí lo agarran preso, ¿verdad? Lo llevan a La Paz y allí, ¿verdad? Después de 11 meses de estar en la prisión, él se toma como rehén a un coronel dentro de la cárcel, ¿verdad? Dentro de la cárcel toma prisionero a un coronel Burgos y libera 17 presos políticos. Y de esta forma sale libre y se asila en Chile, ¿verdad? En Chile participó en varias organizaciones, ¿verdad?, del Frente Revolucionario Antiimperialista, que buscaba la unidad con los revolucionarios bolivarianos, ¿verdad? También participó en la Organización y Formación Ideológica del Proletariado Chileno. En 1973, tras el golpe de Chile, de Salvador Allende, ¿verdad?, se traslada a Honduras, ¿no? En Honduras emprende él la hazaña, ¿verdad?, de participar, forma una columna guerrillera de 125 hombres y entonces entra por Nicaragua. El objetivo era combatir a la contra nicaragüense. Y es así como él interna, tras varios meses de combate, él es hecho prisionero por 5.000 hombres, ¿verdad?, que conformaban un ejército de Estados Unidos, Honduras y la contra. Entonces él es capturado, ¿verdad?, ejecutado el 20 de septiembre de 1983. Esa es a grandes rasgos la vida del doctor José María Reyes. Sí. Bueno, prometemos pues seguir recabando información sobre lo que fue la vida del doctor José María Reyes Mata, ¿verdad?
por razones de tiempo, pues nos despedimos. Hasta una Saludos. próxima Hasta la próxima. ocasión.